Un hombre lanza a su jefe anciano desde un puente, sin saber que su leal perro lo está viendo. Ponte cómodo para que disfrute de este fascinante relato, dale like, suscríbete y activa la campanita para que esté pendiente a toda la historia que subimos al canal. En una noche oscura y silenciosa, las luces de la ciudad titilaban en la distancia mientras Marcos arrastraba a su jefe, don Eusebio, hacia el borde del puente viejo. La brisa nocturna agitaba el agua del río que corría abajo, produciendo un sonido hipnótico. Don Eusebio, un anciano empresario que había confiado en Marcos durante años, apenas podía mantenerse en pie. Su cuerpo tembloroso reflejaba la traición que jamás imaginó enfrentar. Por favor, hijo, piénsalo bien, suplicó con voz entrecortada. Pero Marcos, cegado por la ambición y la promesa de una herencia que nunca fue suya, no escuchó. Con un empujón brutal, don Eusebio cayó al vacío, desapareciendo en la oscuridad del río. Marcos, convencido de que su crimen quedaba impune, se giró para marcharse, sin darse cuenta de que unos ojos brillantes lo observaban desde las sombras. Era Max, el leal perro de don Eusebio. Un pastor alemán viejo pero astuto, que había sido testigo de la atroz traición. Con una mezcla de tristeza y furia en su corazón canino, Max siguió a Marcos en silencio, como un espectro de justicia. Para entender cómo Marcos llegó a este punto, hay que retroceder en el tiempo. Marcos era un joven ambicioso que trabajaba como asistente personal de don Eusebio. Desde el primer día, el anciano empresario vio en él un potencial heredero, alguien a quien podría enseñar y guiar para que tomara las riendas de su imperio. Sin embargo, Marcos no estaba dispuesto a esperar. Con el tiempo, comenzó a tejer una red de engaños y manipulaciones. Logró alejar a los verdaderos herederos de don Eusebio y ganar su confianza absoluta. Pero cuando descubrió que el testamento del anciano no lo favorecía, urdió su plan más siniestro. Los días pasaron, y Marcos comenzó a notar cosas extrañas. Regresaba a casa y encontraba las puertas arañadas. Por las noches, sentía una presencia acechante. Sombras se deslizaban en su ventana y el sonido de pisadas resonaba en la oscuridad. Max no se había dado por vencido. Seguía a Marcos a todas partes, escondido entre las sombras, esperando el momento de hacer justicia. No solo era un perro fiel, sino un cazador paciente. Una noche, Marcos salió a beber para olvidar sus miedos. En un callejón oscuro, mientras caminaba tambaleante, Max se abalanzó sobre él. Los colmillos del perro se hundieron en su brazo, y Marcos cayó al suelo, gritando de dolor. Intentó luchar, pero Max no retrocedió. Con cada mordisco, recordaba la traición de su amo, el hombre que lo alimentó y lo cuidó. Marcos logró liberarse y corrió desesperado. Sin embargo, el destino lo llevó de regreso al mismo puente donde había cometido su crimen. Max lo siguió hasta el borde. Marcos, exhausto y herido, intentó razonar con el animal. Pero la lealtad de Max no podía ser comprada ni manipulada. El destino de Marcos estaba sellado. Desesperado, Marcos forcejeó, pero perdió el equilibrio y resbaló. Sus manos se aferraron al borde, sus pies pendieron sobre el abismo, mientras el agua negra y helada lo esperaba. Max lo miró fijamente, sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. Marcos intentó pedir ayuda, pero en el eco de la noche, solo se escuchó un último gruñido antes de que sus manos resbalaran por completo. Su cuerpo desapareció en la oscuridad del río, igual que el de don Eusebio días atrás. Max, con la cola en alto y la satisfacción de la justicia cumplida, se dio la vuelta y se perdió en la noche, dejando que la ciudad continuara con su incesante murmullo, ignorante del juicio que la lealtad acababa de ejecutar. Con la ausencia de don Eusebio y la desaparición de Marcos, la policía comenzó a investigar. Se encontraron rastros de sangre en el puente, y testigos afirmaban haber visto a un perro merodeando la zona.
Los verdaderos herederos de don Eusebio, quienes habían sido alejados por Marcos, regresaron a la ciudad al enterarse de la noticia. Entre ellos estaba Lucía, la nieta favorita del empresario. Con el dolor reflejado en sus ojos, juró descubrir la verdad detrás de la muerte de su abuelo. Lucía comenzó a seguir las pistas. Encontró a Max en las calles, sucio y agotado, pero aún con un brillo feroz en la mirada. No tardó en darse cuenta de que el perro sabía más de lo que cualquiera podía imaginar. Mientras Max guiaba a Lucía al puente, la joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo terrible había sucedido allí, y Max estaba decidido a mostrárselo. Con la ayuda de un detective privado, revisaron las cámaras de seguridad de los alrededores. Las imágenes eran borrosas, pero en ellas se veía la silueta de Marcos arrastrando a don Eusebio y, momentos después, el perro persiguiéndolo hasta la oscuridad de la noche. Lucía sintió un nudo en la garganta. La verdad estaba clara. Su abuelo había sido asesinado, y su fiel perro había buscado justicia por su cuenta. Lucía adoptó a Max y lo llevó a casa. El perro, aunque viejo y cansado, encontró un nuevo propósito. Ahora, era el guardián del verdadero legado de don Eusebio, el único testigo de la historia que nunca podría ser corrompido. Con el tiempo, las investigaciones confirmaron lo ocurrido, y el nombre de don Eusebio fue limpiado de cualquier sospecha. Marcos quedó registrado como un traidor y asesino, desaparecido para siempre en las aguas oscuras del destino. Max, en su última etapa de vida, descansó junto a Lucía, sabiendo que había cumplido su deber. Y cuando cerró los ojos por última vez, lo hizo con la certeza de que la justicia siempre encuentra su camino, incluso en la forma de un leal y valiente perro.